Muy buenos días, una bendecida mañana para cada uno. Bienvenidos, Novale, Brigitte, Eulalia, bienvenida. Vamos a trabajar entonces las actividades que tenemos para esta semana. Voy a mostrarles en plataforma para que usted pueda observar la asignación que tenemos en esta semana y podamos desarrollar nuestras actividades. Tenemos pendiente la exposición que deben de desarrollar acerca de los presidentes. Por eso aquí aparece todavía investigar y exponer presidentes de Guatemala desde su inicio hasta la actualidad, que es lo que vamos a desarrollar. Desarrollar las páginas del libro 164 y 167. Vamos a elaborar un resumen como siempre y a desarrollar las actividades que tengamos asignadas en las páginas. Aquí voy a solicitarles que puedan observar este video más adelante y también este documento que lo puedan leer. Lógicamente pues pudieran ustedes presionar desde acá para que les pueda abrir o lo copian y luego lo pegan en el buscador para poder acceder a él. En algún momento, si por cualquier razón no pudiera conectarme en alguna de nuestras clases, tienen ya tarea asignada. Entonces, por favor, esto es lo que vamos a estar desarrollando durante la semana. Entonces, como dice, páginas 164 y 167 son las siguientes páginas que vamos a observar para que ustedes puedan tener la idea. Dice página entonces 164 y sí, a la 167. Tenemos entonces acá. Son las actividades, página 164, 165, 66 y 67. Hasta aquí vamos a desarrollar nosotros nuestras actividades para esta semana. Como ustedes pueden observar, nosotros hemos avanzado en buen tiempo, entonces solamente actividades de libros son las que vamos a trabajar. Y usted sabe muy bien, ¿verdad? Que vamos a trabajarlas dentro de nuestro cuaderno. Entonces, por favor, sobre eso vamos a desarrollar. Eso es lo que nos compete durante la semana. Entonces, por favor, como nosotros también tenemos, les decía al inicio, pendiente las exposiciones de lo que corresponde a los presidentes de Guatemala. Entonces, ustedes me indican quién desea comenzar a exponer para dejarles habilitado el espacio, por favor. Ustedes me indican. Y si alguien, pues, desde su cuaderno trabajó las actividades, con el cuaderno puede exponer. Ustedes me indican, por favor. Sí, yo puedo empezar yo. Sí, claro que sí, Novak. Te escuchamos entonces. Yo trabajé cuáles eran los presidentes en el cuaderno de la exposición. Lo que voy a exponer principalmente lo hice en presentación. Entonces le voy a mostrar primero el cuaderno. Muy bien, está bien, Novak. Hice una tabla, pero ocupó 2 páginas porque eran 51 presidentes. No iba a exponer sobre todos los presidentes porque iba a ser una muy larga, pero elegí los últimos del 40, si no estoy mal, al 51, sobre lo que quiénes eran y qué aportaron al país. Entonces, permita ahora presento la pantalla. Permítame, señor. Uy. Ya, señor, disculpe, solo que no podía terminar. Bueno, yo la hice, ¿sí la puede ver? Sí, le puedes trabajar, te escuchamos. Dice los gobiernos de la República de Guatemala y lo que hicieron en el país. Iba a poner las ventajas y desventajas, pero me costó más encontrar las desventajas. Si ya me costó encontrar las ventajas, entonces solo dejé esas. El presidente número 40 fue Vinicio Cereza. Fue
Fue un abogado y político guatemalteco y fue presidente de la República de Guatemala entre el 14 de enero de 1986 y el 14 de enero de 1991, pero fue elegido como diputado del Congreso de la República en repetidas ocasiones. Al país aportó la protección y el mejoramiento del medio ambiente, la sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado y la creación de la Comisión Guatemalteca de Normas, que fue el convenio de cooperación financiera entre Alemania y Guatemala. El número 41 fue Jorge Serrano Elías, que fue un político e ingeniero industrial guatemalteco que gobernó entre el 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993. Al país aportó, aquí me costó más encontrar información, pero vi que fue presidente del Consejo de Estado durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, y si no estoy mal, era el sucesor entre 1982 y 1983 y fue miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación que negoció los acuerdos de la paz con la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, o la URNG, en 1990. Ramiro de León Carpio fue el número 42. Fue un político guatemalteco y fue presidente constitucional de la República entre el 6 de junio de 1993 y el 14 de enero de 1996. Al país aportó, bueno, no aportó, pero fue el secretario general del Consejo de Estado de 1970 y entre el 74, y fue gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala entre 1981 a 1983, y fue presidente de la Comisión de los 30 que discutió y aprobó el proyecto de Constitución de 1984 al 86. Después sigue Gustavo Espina. Su nombre completo era Gustavo Adolfo Espina Salguero. Fue un político guatemalteco que se desempeñó como vicepresidente de Guatemala el 14 de enero de 1991 al 1 de junio de 1993 y fue presidente de la República de Guatemala del 1 al 5 de junio de 1993. Aquí no puse nada en qué aportó porque, si lo soy sincera, me costó más encontrar información y hay unos en los que tuve que buscar más, entonces aquí no puse nada, pero como le digo, este era el sucesor de Ramiro de León Carpio, disculpe, de Jorge Serrano Elías, entonces siguió siendo el presidente. Después fue con Álvaro Astor Irigoyen. Él fue un político y empresario guatemalteco, fue presidente de la República en el periodo de 1996 al 2000 y 5 veces fue alcalde capitalino. Aportó al país porque el logro que tuvo fue la firma de acuerdos de paz en Guatemala el 29 de diciembre de 1996 con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, o la URNG, y los acuerdos que se venían negociando desde 1988, pero no se habían realizado. Después fue Alfonso Portillo, que su nombre completo era Alfonso Antonio Portillo Cabrera. Fue un empresario y político guatemalteco y fue presidente de Guatemala entre el 14 de enero del 2000 y entre el 14 y el 14 de enero de 2004. Aportó al país, hizo abrir los contingentes de importación de carne de pollo, de harina, de azúcar y de otros productos para combatir el alza a productos de consumo básico, los cuales eran controlados por grupos monopólicos en Guatemala. Después fue Oscar Berger. Oscar José Rafael Berger Perdomo es un político e empresario guatemalteco y fue alcalde de la ciudad de Guatemala durante el periodo de 15 de enero de 1991 al 30 de junio de 1999, pero fue elegido como presidente de la República de Guatemala tras las elecciones celebradas en el mes de noviembre del 2003. Durante el gobierno del presidente Oscar Berger se realizaron obras como la construcción de autopistas y la remodelación del aeropuerto de La Aurora. Después Álvaro Colón Caballeros fue un ingeniero industrial y empresario político guatemalteco y ejerció la presidencia de Guatemala entre 2008 y 2012 en representación del partido político Unidad Nacional de las Esperanzas tras ganarle a Otto Pérez Molina con una ventaja de un 5.36% según las cifras del Tribunal Electoral. Los principales retos del gobierno de Álvaro Colón fueron el combate del narcotráfico, analfabetismo y la reducción de la pobreza extrema y concientización del papel de los sindicatos en la economía nacional. Luego Otto Pérez Molina, que fue la continuación, fue un político y militar guatemalteco con el rango de general de brigada. El 1 de septiembre
Aquí no encontré ventajas, pero puse información de que el 1 de septiembre, con 132 votos a favor del Congreso, en una votación histórica le retiró la inmunidad al presidente Pérez Molina. El Ministerio Público y la CICIG presentaron una orden de captura contra el mandatario y el 2 de septiembre Congreso aceptó la renuncia del expresidente Pérez Molina. Si no me equivoco, también vi que le habían dado, creo que por corrupción, 16 años de cárcel, pero no, ahora no sé cómo está. Y Alejandro Maldonado, fue Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, fue un político y abogado guatemalteco y un expresidente de Guatemala que ejerció desde el 3 de septiembre del 2015 hasta el 14 de enero de 2016. Al país representaba la estabilidad del sistema político desde los años 60 y varias veces magistrado de la Corte Constitucional, y era todo lo necesario para que las cosas se mantuvieran y no cambiaran, ni bajaran, ni se mantuvieran estables. De ahí a los últimos fueron Jimmy Morales Cabrera, que fue nacido como James Ernesto Morales Cabrera. Fue un actor, escritor, productor y director y político guatemalteco. Fue presidente de Guatemala entre el 14 de enero de 2016 y el 14 de enero de 2020, tras ser electo en las elecciones generales de 2015. Al país aportó que el presidente afirmó que su gobierno ha hecho intervenciones para disminución de la desnutrición crónica. En el 2018, en el primer nivel de atención, se beneficiaron más de 1.4 millones de niños menores de 5 años con servicios de vacunación, monitoreo de crecimiento, suplementación de micronutrientes y desparasitación. Y ya el último, que es el que está actualmente, fue Alejandro Yamatei, que su nombre es Alejandro Eduardo Yamatei Falla, es un político y médico guatemalteco, es el actual presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2020 hasta la fecha en que tomó posesión de cargo ante el Congreso de la República de Guatemala en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. En el año 1982, pues fue consultor de la Organización Panamérica de la Salud y terminó su servicio en el año 1986, pero en el mismo año Yamatei formó parte del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala y también fue director de la Organización de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala. Y eso es todo, pero como le dije, no lo puse más porque la exposición iba a ser larga y yo creo que en sí ya se me hizo larga. Pero sí, era solamente eso, señor. Gracias. Largo, sino de todas formas son cuestiones que ustedes tienen que conocer. Lo que a mí me interesaba era que ustedes pudieran ubicar a cada uno de ellos conforme a fechas. Eh, la vez anterior les decía, ¿verdad? Tenemos que conocer desde la historia qué problemas han surgido, quiénes han destacado y quiénes pues han pasado desapercibidos dentro del poder, ¿verdad? No, no es una cuestión de política, sino una cuestión de historia como tal. Acá entonces de los que tú me mostrabas, solo para corregir en la parte de tu título solamente es Cerezo, no es Cereza, Cerezo. Aunque el nombre abajo pues lo especificaba claramente. Entonces ahí podemos observar a algunos de ellos, de cómo se establecieron. Cuando tú mencionabas a Alejandro Maldonado, ¿verdad? Porque en este caso pues él solamente fue el vicepresidente que estaba, ¿verdad? Y asciende a presidente porque en ese momento se le quitaba, en este caso, la inmunidad y fue procesado como tal. De la sentencia que él está cumpliendo, es lo que tú establecías, ¿verdad? Los años de cárceles de cárcel que le fueron impuestos y que tuvo también algunas situaciones que tuvo que cancelar como por multas y cuestiones como esas, pero él y en este caso la vicepresidenta que estaba en su partido, Roxana Valdetti, son dos de las personas que hasta hoy en día, ¿verdad?, permanecen en cárcel por las diversas situaciones de corrupción que se presentaban. Ya tú lo mencionabas que también, ¿verdad?, acompañados de la institución de SUSIP, pues fueron los que establecieron esos procesos como tal. Esta información ha sido trascendental en cuanto al sistema de gobierno y antes de a la fecha que tú manifestabas, pues veíamos, ¿verdad? El conflicto que siempre hemos mencionado entre el poder de los conservadores y los liberales hasta el día de hoy, ¿verdad? Solamente que hoy ya no hablamos de conservadores y liberales, sino hablamos, por ejemplo, en relación a las personas, ¿verdad? De derecha e izquierda, de democracia. Les platicaba en la última clase en relación, ¿verdad? Que, por ejemplo, los Estados Unidos solo tiene dos partidos políticos únicos y exclusivos.
que serían los republicanos y los demócratas como tal, y sobre ellos se basa. Aquí en Guatemala no, existen como 40 partidos políticos, ¿verdad? Entonces ahí hay una distinción en donde todos buscan acceder como tal al poder. Eso es parte del sistema en el cual nosotros vivimos en Guatemala. Y me parece excelente, felicitaciones, muy bonita información, muy puntual. Y lo que vuelvo a repetir, me interesa es que hay. Dime, no vale. ¿Podría dar un dato? Sí, dime, te Yo, escuchamos. no sé si usted sabía, pero mi segundo nombre es María José, entonces me pareció divertido estar investigando porque me di cuenta que 4 presidentes de Guatemala se llamaban José María. Así es. Y uno de ellos, ¿verdad? Ha sido también relevante. Eh, en este caso, uno de ellos, uno de sus descendientes, no primogénito, pero sí de parte de su descendencia, es el que está todavía en campaña política. Y en su mayoría, tenían antiguamente pues ese nombre ha sido muy trascendental y de personajes muy relevantes, así que tienes un peso con tu nombre, Novali. Muy bien. Bueno, pues entonces esta ha sido una de las participaciones. Ustedes me indican, Brigitte, Eulalia, Leslie, ¿quién de ustedes continúa con la información? Por esa situación fue que dejé, ¿verdad? También que investigaran prácticamente individual, aunque fuera un poquito repetitiva la información, porque si no, pues todos nos confiamos, ¿verdad? Así como que lo exponga otra persona, ¿verdad? Y yo ya solo escucho, no comprendemos ni mucho menos entendemos toda la información. Entonces es importante, por favor, que todos o todas desarrollen su investigación. Ustedes me indican, ¿estará presente Brigitte o solamente se conectó al espacio? Eulalia, ¿está presente? Leslie, muy bien. Creo que me voy a quedar con solo una alumna en clase y voy a retirar al resto que solo se conectaron. No hay ninguna respuesta en relación a si están presentes o no. Muy bien, vamos a hablar un poquito, les decía, con respecto al tema de lo que nos acaba de presentar la compañera. Y como ustedes vieron, en este caso, tenemos acá esta información. Vamos a esperar un momentito. Y entonces aquí está prácticamente, ¿verdad? Lo que Novali compartía. Vean las fechas desde 1821 y solamente llega, ¿verdad? Hasta el 2024 como tal, que acá todavía está pendiente, pues esta información. Entonces acá aparece el primero y aquí lo que hace es solamente darnos la información así, muy puntual y relevante de cómo se desarrolló. Si ustedes son curiosos, se van a dar cuenta y a interpretar que en su mayoría todos fueron jefes del ejército al inicio. Y luego, ¿verdad? Fueron desarrollados más adelante en los gobiernos liberales, ya no por el ejército, pues, sino por personajes ilustres, aquellos que realmente conocían, ¿verdad? Sobre el sistema político. Acá entonces dice primer presidente de Guatemala luego de la independencia. Luego tenemos Vicente Filisola. Aquí, otra vez, solamente con poderlos observar, nosotros vemos que todos en su mayoría, ¿verdad?, establecieron parte del sistema del ejército. Asumió el mando y en este caso también fue parte del gobernador. Emperador, dice Agustín,
Y aquí podemos observar que esto fue en 1823. ¿Se recuerdan que después de que vimos esa parte de la independencia también marcaba, verdad? Esa situación de la confederación. Luego tenemos a don Pedro Molina Mazariegos. Aquí tenemos, dice, considerado uno de los introductores del liberalismo. Ya cambia la situación, ahí ya no estamos viendo conservadores, ya empieza a manifestarse aquel sistema liberal del cual nosotros hablamos. Dice que también formuló un plan de enseñanza de medicina y expansión de la educación en los sectores, ¿verdad? La medicina como tal. Ahí empezaba a presentarse antiguamente ya esos indicios. José Cecilio del Valle, ya aparece nuestro primer José, no vale, redactó y firmó el acta de independencia y acá, ¿verdad? Participó dentro del gobierno y acá propulsó de la abolición de la esclavitud desde ya. Aquí ya se empezaban a manifestar esas actividades en donde se tenían sometido a los indígenas, ¿verdad? A esclavitud como tal. Avanzamos y tenemos a Germán Manuel aquí, Manuel José, otro nuestro José. Aquí dice fue elegido como presidente a pesar de que José Cecilio del Valle había ganado. Y ya desde ese entonces, ¿verdad? Se veían muchas situaciones feas. Era el traidor del Partido Liberalista. Los liberales levantan un ejército en El Salvador para hacerle la guerra por su mal proceder. Él iba por un partido y luego termina traicionándolos, ¿verdad? Tenemos al general José Manuel Arce. Tenemos a José Francisco Barrundia y tradujo el Código Penal de Livingston al español y fue adaptado en Guatemala. Aquí es como nosotros vemos, si ustedes recuerdan de la historia que nosotros hemos venido desarrollando, dijimos que parte de Livingston pertenecía a la descendencia de Inglaterra porque fueron aquellos, ¿verdad? Que entraron de primera instancia a Guatemala, alemanes, ingleses, portugueses, y que se situaron en esa parte, ¿verdad? Y es por ello que nosotros hablamos dentro de este sistema, de este primer código penal en Guatemala como tal. Antonio Rivera Cabezas creó la Dirección de Caminos Departamentales, desempeñó el cargo de diputado, reconstruyó las escuelas que se destruyeron debido a las guerras. Al general Francisco Morazán venció al coronel Justo Milla en la batalla de Trinidad. Esto ya aparece entre 1826 a 1829. Esto es en parte de la historia general, ¿verdad? Y aquí aparece uno de los que les decía que ya no pertenecen como tal a un ejército. Aquí ya estamos hablando de una persona ilustre, el doctor Mariano Gálvez, fundó el Museo y la Biblioteca Nacional, que aún existen, ¿verdad? Estableció el matrimonio civil y el divorcio como tal. Antiguamente solo se hablaba mucho del matrimonio religioso, en el cual era instaurado como ente principal y primordial. No se estableció como tal el decir que se tenía, por ejemplo, la disolución del mismo, sino se establecía que el que se casaba, ¿verdad? Hasta la fecha el que se casa por el sistema religioso es hasta que la muerte los separe. Acá no, aquí ya cambia la doctrina. Aquí ya se establece un matrimonio civil como tal. Y Señora, una pregunta. dime. Yo mientras estaba investigando, si no estoy mal ahora, los presidentes duran 4 años, pero antes cuando investigaba me di cuenta que duraban incluso hasta un día o horas como presidente y luego cambiaban. Tal vez no tanto así como que por hora, sino era la misma situación que se estableció en aquel entonces, porque si tú te das cuenta, hablábamos de los dos anteriores en donde él había ganado, pero no lo instauraron a él, sino colocaron a otra persona. Entonces eso fue lo que se manifestó antiguamente. Ahora, por ejemplo, sí se estableció ya que son 4 años, pero que antiguamente, no sé si en la información que tú pudiste acceder, viste que en unos, ¿qué te diré? 10 presidentes atrás, se habló mucho, por ejemplo, de los golpes de Estado. Entonces ahí lo que hacían, ¿verdad? Como el presidente no estaba cumpliendo con sus funciones, lo que hacían era quitarlo, o sea, y era una situación a la fuerza.
Entonces, eso fue lo que se desarrolló en aquel entonces, porque si la persona que está ahorita en el mando no está funcionando, para aquel entonces era, quitémoslo, ¿verdad? Y si se podía, hasta lo mandaban a matar. Por eso, ustedes, conforme vayan viendo, se van a dar cuenta que muchos de ellos fueron muertos, fueron asesinados, fueron perseguidos. No crean que así como se ve en otros países, ¿verdad? Que andan con guardaespaldas y porque son personajes importantes. No, sino simplemente porque no está cumpliendo con las funciones que algunos grupos necesitan, pues los mandan a matar, ¿verdad? Esa es la situación. Después no hay otra. Y en este caso, lo que tú mencionabas era por la situación. También no sé si te diste cuenta que había el término de un presidente que fue instaurado vitalicio, que ya lo Sí, vamos. creo que lo había visto. Ese presidente significaba que entonces él iba a ser el resto de la vida, ¿verdad? Hasta que él muriera. Pero a él también lo quitaron. Él estuvo en el poder casi 20 años y después lo quitaron. Entonces, eran situaciones que antiguamente se manifestaban, pero que realmente pues no era algo sano o no fue del todo sano, ¿verdad? Para la misma sociedad, sino fue lo que existió en aquel entonces por la misma situación de sometimiento que se tenía desde un inicio. Por eso cuando nosotros comenzamos a ver parte de la historia, se recuerdan que vimos a los mayas eran los dueños y posesorios de las tierras mesoamericanas. Cuando invaden los españoles, vienen ellos a instalar sus colonias, su repartimiento, su poder acá. Pero ya toda la población, los hijos de los españoles, los criollos y los mestizos, porque ya no hablamos de mayas, ¿verdad? Sino ya los que se habían mezclado, pues no les gustaba, ¿verdad? Estar sometidos y cambian. Y entonces ahí empieza ese conflicto, esa diferencia entre los que les gusta mantener el poder y conservarlo tal cual se tenía antiguamente con los liberales, ¿verdad? Que ya no quieren seguir sometidos bajo ese poder. Y por esa situación es que vistes esa parte, ¿verdad? En donde decía, estuvo 2 años, estuvo 10 años, estuvo 20 años, ¿verdad? Estuvo 3 días, lo que tú me decías, por esa misma razón. Niño, aquí mismo me acuerdo que estaba viendo de un señor que se llamaba Manuel Estrada Cabrera, creo que duró de 1898 a 1920 y terminó porque había muerto. Ujú. Sí, ahí está lo que yo te decía. O sea, si tú te das cuenta cuántos años duró en el poder, y ahora la ley establece que no puede existir, ¿verdad? Una reelección en el presidente como tal. No puede existir. Ahora ustedes han escuchado tal vez ahorita que acaban de pasar las elecciones, no sé si les dio curiosidad escuchar, ¿verdad? Que en la mayoría de alcaldes, pues existe una reelección. Y de hecho, ¿verdad? Del actual alcalde que está ahorita en posesión de la administración municipal de aquí de Quetzaltenango, pues es el que va a cumplir sus 4 años, pero de todas formas ya es electo para los siguientes 4. Y así pudiéramos continuar, ¿verdad? En el poder. Hubo un alcalde, eh, el señor Jorge Barrientos, aquí en Quetzaltenango, que estuvo 3 candidaturas seguidas. Es decir, que estuvo prácticamente los 12 años durante la administración y antes de esos 12 años estuvo todavía una antes, pero no fue seguida. Entonces ahí es como nos damos cuenta de esos datos curiosos que se pueden observar. En este caso, ¿verdad? Vuelvo a repetir que antiguamente podían permanecer mucho tiempo. Ya les decía de este personaje que fue instaurado vitalicio, es decir, que él hasta que se muriera podía estar en el poder. Si él iba a vivir 100 años, pues 100 años iba a estar, ¿verdad? En el poder. Pero muchos de ellos pues fueron quitados a la fuerza, otros van a darse cuenta ustedes dentro de la historia que dicen, ¿verdad? Fue derrocado y fue exiliado, es decir, se fue huyendo, ¿verdad? Salió de Guatemala antes de que lo mataran. Y acá Disculpa que la interrumpo mucho, pero es que sí me interesó el tema. es que eso es lo que ustedes tienen que conocer y manejar, porque si ustedes no manejan esta información, muchas veces repetimos, ¿verdad? Los errores. El dicho es muy fuerte y claro donde dice que cuando el ser humano no conoce su historia, tiende a repetirla, ¿verdad? Todo lo que nosotros vivimos en un momento determinado se establece en un término que se llama concatenación.
Y ese es el avance de la historia que nosotros tenemos. Y ustedes han visto, por ejemplo, los óvalos, ¿verdad? Que no mucho nos gusta desarrollarlos en grafía. Establecemos un punto de inicio, avanzamos y supuestamente adelantamos, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, para continuar, vuelve usted a regresar a otro punto, vuelve a regresar al mismo punto y vuelve a avanzar. Topa con otro punto, sí avanza, pero si usted se da cuenta, vuelve a retroceder y así. Nos mantenemos en ese ciclo de concatenación. Avanzamos, pero volvemos a marcar la historia en algún momento o en alguna fase y volvemos a continuar. Y usted dice, ah, es que estamos avanzando, sí, pero aquí hay un retroceso muy marcado. En cada uno de estos elementos hay un retroceso. ¿Y por qué situación? Porque es lo mismo que tú me comentas, ¿verdad? O sea, son datos curiosos, generan dudas, generan situaciones que tenemos que conocer como tal y que a veces establecemos cuestiones como que imposibles, porque me detuve con este personaje porque espero que, ¿cómo se llama? Observen la historia de él. Él no fue un hijo de familia, él fue una persona, que prácticamente dejaron abandonado en una iglesia y que un sacerdote en aquel entonces, un fraile, lo había recogido y que busca una familia para que lo adopte. Es decir, que él no es hijo legítimo como tal de una familia, sino una persona que si no hubiera acotado con esa familia, pues él tal vez, no sé, hubiese sido un mendigo, hubiese sido, tal vez, un ayudante del servicio de los sacerdotes, o igual se hubiera hecho fraile, no lo sé. Pero miren el intelecto que él manejaba y que lo que le disponía, ¿verdad? La vida y su destino, porque no solamente fue como tal un presidente, sino creó muchas situaciones que hasta hoy en día se establecen y que en algún momento, por ejemplo, hasta una universidad, ¿verdad? Lleva su nombre por toda la vida ilustre que él tuvo en un momento determinado. Entonces, acá nos vamos a quedar. Para los que ya avanzaron con su tarea, excelente, en este caso Noval, y felicitaciones. Entonces solamente vamos a dejar pendiente a Villita, Daniela, Eulalia, Alessi, para que continúen y también, ¿verdad? Investiguen acerca del tema. ¿Dudas al respecto? No, señor. Muy bien, Noval. Ahora ya no te voy a decir Novali ni Vali, sino ahora te voy a decir María José, María José, para estarte recordando del peso que tiene tu nombre con todos los presidentes. Gracias, señor. Solo que María José, mi nombre se escribe junto. Es un solo nombre, no Ah, va es un solo, separado. ay, Es un mira. Bye, ya viste hasta en eso. Igual vas a tener que tener mucho peso sobre el mismo, es solo uno solo. ¿Pero es María José o es José María? No, María José. José. Ah, muy bien, está bien entonces. Muy bien, chicos, que tengan una feliz y bendecida mañana, un feliz inicio de semana y que todas las actividades que se emprendan desde hoy sean de éxito para todos. Feliz día. Pueden pasar a su siguiente clase. Dios, señor. Feliz Nos día. vemos. Gracias.